Hola hermosa, espero que estés muy bien. Bienvenida a un nuevo video. Hoy te traigo un tema que creo que te va a ayudar muchísimo, que es errores que te impiden bajar de peso aunque estás haciendo ejercicio, aunque estás entrenando. Y te quiero hablar de esto porque ciertamente en un inicio, cuando yo recién comencé a cuidar mi alimentación, a hacer ejercicio, que no conocía mucho del tema, ciertamente yo empecé a hacer ejercicio, empecé a ir a un gimnasio, empecé a cuidar mi alimentación, a comer más sano. Pero vi el resultado opuesto a lo que quería. Y sé que a muchas de ustedes les pasa que tienen como este objetivo de bajar de peso, pero no ven los resultados que quieren. Y el tema es que hay muchos errores que cometemos sin darnos cuenta porque no tenemos la información adecuada. Entonces de eso justamente vamos a hablar hoy para que puedas empezar a corregirlos y para que puedas empezar por consiguiente a ver resultados. Entonces, vamos con el error número 1. El primer error es no tener un plan adecuado. Cuando yo recién empecé a entrenar, yo hacía ejercicio, iba 5 veces por semana al gimnasio, 1 hora completa, yo hacía una planificación que me daban en el gimnasio, pero esa rutina que me estaban dando no iba acorde a los objetivos que yo tenía. Entonces, por más de que yo estaba entrenando, yo no iba a ver nunca los resultados que yo quería, porque el tipo de entrenamiento que yo tenía que hacer era diferente. Entonces, es muy importante que vos estás haciendo ejercicio, buenísimo, pero es importante que esa hora que estás haciendo ejercicio, esa media hora, esos 40 minutos, el tiempo que sea que vos estés haciendo ejercicio, que realmente tengas un plan de entrenamiento que te lleve a ese objetivo que tenés. Porque si no, básicamente si vas a estar haciendo ejercicio para estar más saludable y demás, y tener más energía, que eso está súper bueno, pero no te va a llevar a ese objetivo puntual que vos tenés, que en este caso es bajar de peso, y es muy probable que te frustre. Entonces ese es el primer error, no tener un buen plan de entrenamiento, y lo mismo pasa con la alimentación. A mí me pasó también cuando recién empecé a cuidar mi alimentación y con todo este proceso que estaba comiendo más sano, pero no estaba comiendo acorde al objetivo que yo tenía. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba comiendo muy poquitito. ¿Y qué pasa cuando comemos muy poco? Que perdemos masa muscular, y mi objetivo en un inicio era aumentar masa muscular. Entonces esto es muy importante, tanto si buscas aumentar masa muscular como si buscas una recomposición corporal, que muchas veces lo llamamos erróneamente pérdida de peso. Entonces es muy importante esto, que vos, si querés bajar de peso, perder grasa, tengas un pequeño déficit calórico. Es decir, que comas sano, vamos a profundizar un poco de esto más adelante, pero que también cuides cuáles están siendo las cantidades que estás consumiendo. Para perder grasa necesitas un déficit calórico. Entonces es importante que vos en tu alimentación, que no sea restrictiva, pero que sí consumas un poquito menos de calorías de las que estás gastando, ¿sí? Ahora vamos con nuestro punto número 2, que es en la parte de entrenamiento, hacer solamente entrenamiento cardiovascular, que esto lo veo muy seguido, que me dicen, ay no, es que yo quiero bajar de peso y bueno, empecé a salir a caminar. Está súper bueno que hagas entrenamiento cardiovascular, súper bueno, ya sea que salgas a caminar, que salgas a correr, que salgas a andar en bicicleta, te ayuda a mejorar tu circulación, tu sistema cardiovascular, te ayuda a sentirte con más energía, ayuda ciertamente a lo que es un periodo de pérdida de grasa. Pero ¿qué pasa? También es importante que vos estés estimulando tu masa muscular en el entrenamiento, porque si no la estimulás y solo haces entrenamiento cardiovascular, probablemente vas a perder masa muscular. Y cuando perdemos masa muscular, nuestro metabolismo se enlentece y por ende las calorías que gastamos son menos, y por ende empezamos a acumular grasa con más facilidad, y muchas veces el peso que logramos bajar después lo recuperamos y es grasa. Entonces es muy importante que vos no solamente estés haciendo ese tipo de actividades cardiovasculares, que está súper bien que las hagas, pero también que estés combinando con entrenamiento que estimula tu masa muscular al menos 3 veces por semana. Y acá es importante, ya sea que vos haces ese tipo de entrenamiento que estimula tu masa muscular en el gimnasio o en tu casa, es importante que el entrenamiento te rete. No que te sea difícil hacerlo y que no lo puedas completar y que sea dificilísimo, que no sea para tu nivel, pero sí que te rete. Que si vos, por ejemplo, estás haciendo un ejercicio, bueno, que llegues máximo a las 15 repeticiones, que no puedas hacer más de 15, porque si vos estás haciendo 25 repeticiones de un ejercicio, eso quizás no te va a dar tan buenos resultados. Entonces trata siempre de moverte entre las 12, 15 repeticiones y que realmente vos sientas que el entrenamiento te está costando.
¿bien? Que está siendo eficiente. Otra cosa importante que veo muchas veces es que, por ejemplo, van al gimnasio, se ponen a conversar, a estar con el celular y se les pasan 3 minutos de descanso y siguen ahí con el celu y después recién a tener otra serie. No, tenés que hacer que el entrenamiento te cueste. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Y una de las cosas más importantes también en la parte de entrenamiento es la sobrecarga progresiva, perdón, y también la repetición. Hay muchas veces que empezamos a entrenar desde casa, porque a mí esto también me pasó al principio, antes de ir a un gimnasio yo entrené desde casa. Y me pasaba que, claro, como yo no tenía ni idea en ese momento, iba como agarrando de todo un poquito de lo que veía de las diferentes personas que publicaban rutinas. Entonces un día hacía una rutina, otro día hacía otra, otro día hacía otra, o en la otra semana hacía una de acá, una de acá, una de acá, pero no tenía una estructura, ¿no? En la cual mis ejercicios se fueran repitiendo para yo poder ir avanzando e ir aplicando una sobrecarga progresiva. Entonces, por consecuencia, no veía resultados. Entonces, es muy importante que vos tus rutinas las vayas repitiendo. En un buen plan de entrenamiento, lo que más hay no es tanta variación de ejercicios raros y demás, sino que hay una estructura y justamente una sobrecarga progresiva para que progresivamente tú vayas avanzando en cada uno de los ejercicios. Y para eso los tenés que ir repitiendo. Ahora vamos a ir con nuestro punto número 3, que es fijarte solamente en el peso. ¿Y por qué te digo esto? Yo hace poco te publiqué un video donde hablábamos de peso versus composición corporal. Vos lo que te tenés que fijar no es en ese número en la balanza, que es básicamente cuánto pesa tu cuerpo, sino que te tenés que fijar cómo está compuesto ese peso. Ahí la diferencia es que vas a tener cuánta cantidad de grasa tenés, cuánta cantidad de masa muscular tenés, y ahí lo que te tenés que fijar es que tu porcentaje de grasa empiece a bajar y que de a poquito tu porcentaje de masa muscular empiece a subir. Entonces, ¿qué pasa? Que tu peso no va a variar drásticamente y eso es muy bueno. Quizás ya te ha pasado que empezaste, por ejemplo, una dieta y bajaste, no sé, por decirte algo, 10 kilos en un mes. Eso no es nada bueno. Por más de que vos ese numerito en la balanza te haga sentir súper bien, eso no es bueno porque ahí significa que muy posiblemente perdiste masa muscular. Y recordá que cuando perdés masa muscular, tu metabolismo se enlentece y por lo tanto acumulas grasa con más facilidad y muy probablemente vas a tener lo que se llama como un efecto rebote. Entonces, lo importante no es que te centres en ese peso, sino en que tu composición corporal cambie. Que tu porcentaje de grasa vaya bajando y que tu porcentaje de masa muscular, vaya subiendo. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Lo podés medir con diferentes metodologías como antropometría. Puedes sacar fotos. Las fotos para mí son unas gran aliadas a la hora de ver cambios, porque en las fotos realmente ves cómo está cambiando tu cuerpo y también tomarte medidas. El error número 4 tiene que ver un poco con la nutrición, que es la deficiencia de nutrientes, sobre todo la deficiencia de carbohidratos y de proteínas. En muchas dietas se restringe muchísimo lo que son estos dos macronutrientes. A los carbohidratos se le tiene mucho miedo y por eso los restringen. Pero en las proteínas, la mayoría de las veces es por desinformación que no llegan a los requerimientos diarios de proteína. Entonces, te voy a dar una pequeña guía. Los carbohidratos son muy importantes. Lo que sí es importante es controlar las cantidades de los carbohidratos y usarlos de forma estratégica. Si vos estás buscando perder grasa mientras aumentas masa muscular, una recomendación es que utilices los alimentos que te aportan fuentes de carbohidrato cerca de tus horarios de más movimiento. Por ejemplo, si vos en tu trabajo estás muy activa y desayunás antes de ir a trabajar, bueno, ahí puedes consumir una fuente de carbohidrato. Si vos, por ejemplo, entrenás al mediodía después de que trabajaste activamente, ahí también puedes consumir una fuente de carbohidrato. Y en la merienda o en tu comida post-entrenamiento también puedes consumir una fuente de carbohidrato y después ya para la noche te quedas más con lo que son las grasas saludables. Y en todas esas comidas, en todas pones proteína. Porque, ¿qué pasa?
Si yo, por ejemplo, estoy consumiendo suficiente cantidad de proteína, pero no estoy consumiendo suficiente cantidad de carbohidrato, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, la proteína empieza a cumplir la función del carbohidrato y deja de cumplir su función estructural como proteína. Entonces es lo mismo que si yo no estuviese consumiendo suficiente proteína. Entonces por eso es tan importante el sí tener en cuenta las proteínas, pero también los carbohidratos, el no bajarlos demasiado. Y con respecto a las proteínas, muchas veces lo que pasa es que pensamos que estamos consumiendo suficiente, pero no lo estamos haciendo. Entonces, una regla que podés seguir para tener un poco de noción de cuánta cantidad de proteína necesitas al día es tu peso en kilogramos y si estás entrenando, multiplicarlo por 2. Ahí te va a dar la cantidad de gramos de proteína al día que vos deberías consumir. Entonces, pongamos que vos pesás 60 kilos, lo multiplicas por 2, 120 gramos de proteína al día. Y esos 120 gramos de proteína no son 120 gramos de pechuga de pollo. En 120 gramos de pechuga de pollo hay más o menos unos 25 o 30 gramos de proteína. Esos gramos son los que cuentan. Científicamente ya se sabe que la proteína es el macronutriente que más incidencia tiene en esto de perder grasa y aumentar masa muscular. Ahora, algo muy importante que te quiero destacar, ¿qué pasa si yo no estoy consumiendo suficiente proteína? Número 1, vas a perder masa muscular. ¿Y qué pasa cuando perdes masa muscular? Ya lo hablamos, tu metabolismo se enlentece, por tanto vas a gastar menos calorías y por tanto es más fácil que empieces a acumular grasa y que se dé un efecto rebote. Bien, entonces por eso es tan importante que vos cuides tu masa muscular y una de las formas de cuidarla es justamente consumiendo suficiente proteína en tu alimentación. Ahora, otra cosa que también pasa es que cuando no tenemos suficiente cantidad de proteína, empezamos a tener más ansiedad por comer. Ayer justo yo hablaba con una alumna de Aurora que ella me comentaba, ay, estoy teniendo un poquito de ansiedad por comer en las tardes. Y yo le decía, bueno, pero a ver, contame un poco qué es lo que estás consumiendo, sobre todo en el desayuno y en el almuerzo, ya que en la tarde es que te está dando esta ansiedad por comer. Y ella me comentó lo que comía. Y claro, estaba teniendo muy poquita proteína y entonces yo les di como los lineamientos para empezar a mejorar tanto su desayuno como su almuerzo y eso automáticamente empieza a reducir la ansiedad por comer. Es muy importante que vos en las primeras comidas del día, en las últimas también, pero en las primeras del día, desayuno, almuerzo, que tengas una buena cantidad de proteína, porque si no, cuando se llega el final de la tarde, enseguida vas a notar esa ansiedad por dulce que muchas veces es muy normal, porque justamente no estás teniendo los nutrientes necesarios. ¿Y qué pasa? Vamos al error número 5, que es justamente que al estar teniendo más ansiedad por comer, muchas veces picoteamos mucho entre comidas. Entonces, desayuné, pero desayuné pobre en proteínas, ¿no? Entonces ya al ratito me da hambre, entonces ahí empiezo a picotear algo que tengo por ahí. Después en la tarde lo mismo. Y eso poco a poco va aumentando la cantidad de calorías que estás consumiendo. Y recordá que para perder grasa necesitas un déficit calórico. Entonces lo más importante es que vos estructures tu plan de alimentación y que tengas cantidad suficiente de cada uno de los nutrientes repartidas en las comidas que a vos te quede mejor. Pero que tengas esa cantidad de nutrientes para que puedas evitar estas cosas como por ejemplo picotear entre comidas, tener ansiedad por comer, que quieras o no van arruinando tu proceso de perder grasa por más de que estés entrenando. Ahora, vamos a ir con nuestro último error, que es el autosabotaje con tu diálogo interno. ¿Qué pasa acá? Yo les voy a hacer un video exclusivamente sobre esto porque es un tema muy importante. Pero muchas veces ustedes se están diciendo, están entrenando y se están diciendo, ay no, pero a mí me cuesta mucho, pero esto no es para mí, pero yo ya intenté y no veo resultados. Y si vos te estás diciendo todo eso, te vas a autosabotear para que eso sea realidad. Entonces es muy importante que vos con tu diálogo interno, con todas esas cosas que te decís continuamente en la cabeza, te digas, no, para mí es cada vez más fácil bajar de peso. Para mí cada vez es más fácil mejorar mi composición corporal. Para mí cada vez es más fácil comer sano, cuidar mi alimentación, hacer ejercicio. Yo soy una persona saludable. Entonces, automáticamente tu actitud empieza a cambiar y es muy importante que eso obviamente lo acompañes con acciones, pero es importantísimo ese diálogo interno que vos tenés contigo porque todo parte de ahí. Entonces, eso te lo quería compartir porque me parece que es súper importante
Y como último pequeño error, quiero hablar un poco de los fines de semana. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces venimos súper bien en la semana, pero llega el fin de semana y me como todo. Entonces, ¿podés comer cositas que quizás no son consideradas tan nutritivas? Sí, podés. Pero hay que tener un balance. Porque ¿qué pasa? Si yo un día me salgo de esa alimentación, de ese plan de alimentación que estoy teniendo, ahí no va a pasar mucho. O sea, para que tú logres perder grasa, necesitas un déficit calórico de más o menos 3.500 calorías menos de la que estás gastando en una semana. Bien, entonces, en un día tú no vas a llegar a consumir 3.500 calorías extra. Pero si vos te salís un día, si te salís otro día, si te salís 3 días seguidos, ahí probablemente sí llegues a cubrir esas calorías extra. Entonces, ¿qué pasa? Que no vas a lograr ese déficit calórico necesario para perder grasa. Entonces es importante que vos, si vas a comer algo que quizás no es tan nutritivo, que lo disfrutes y que lo hagas sin culpa, pero que al otro día o en la comida siguiente ya vuelvas nuevamente a tu estructura de alimentación. Porque si no, si te salís un día, si te salís otro, si te salís otro y estás todos los días comiendo de forma no tan nutritiva, eso va a afectar directamente tus resultados. Bien, entonces eso es muy importante también. Y bueno, esos son todos los errores que tenía para mencionarte el día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.